Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. Aquí conocemos esos peruanos que están construyendo nuestro país, que están empujando, que son ejemplo y que por supuesto nos inspiran. La Asociación de Exportadores, ADEX, informó en su reporte de enero 2026 que a noviembre del 2025 el Perú registró 1.522.000 empleos directos asociados a las exportaciones, lo que representa, escucha, un crecimiento de más del 11% versus el 2024. Más chamba, más calidad de vida para nuestra gente. Y ahora a conocer a una peruana potente que nos va a mostrar lo que significa la sostenibilidad. Vamos para allá. Hoy día nos acompaña Daris Gubins en nuestra mesa potente. Ella es jefa de sostenibilidad de Credicorp y de hecho es reconocida por liderar estrategias de sostenibilidad, ¿no? Una palabra tan importante. Empecemos por el principio. ¿Qué es sostenibilidad? A ver, yo creo que hay muchas definiciones de sostenibilidad y a mí no me gusta anclarme en definiciones, ¿ya? Pero sí te puedo hablar de la sostenibilidad empresarial. Y para mí, en simple, se trata de generar un impacto positivo en las personas, pero desde el núcleo de los negocios, ¿no? Que es desde lo que haces mejor. Antes, cuando se hablaba de sostenibilidad, creo que se asociaba mucho a filantropía, responsabilidad social, que son cosas que sí son importantes, pero no es donde se generan pues estos cambios transformadores, escalables, potentes. Eso se da mucho más desde el núcleo de negocio porque al final es tu oferta de valor, ¿no? Son tus productos, tus servicios, la experiencia que le das al usuario, ¿no? Cómo desde todas las decisiones que tomas como una empresa integras esta visión de impacto en las personas, ¿no? Hay una diferencia entonces con responsabilidad social. Empecemos por ahí, porque Sí. antes era responsabilidad social, la empresa hacía acciones, pero había ciertas limitaciones. ¿Qué pasaba con ese? Lo que pasaba con eso es que se limitaba, por ejemplo, se limitaba solamente a un área, ¿no? Al área de responsabilidad social, que hacía estos proyectos más filantrópicos. Eran proyectos que se activaban o se desactivaban si es que había presupuesto o no, o ante ciertas emergencias, que siguen siendo programas valiosos, ¿ya? Eso no son cosas que tienen que apagarse, se mantienen, pero la sostenibilidad es mucho más grande que eso. O sea, incluye un ángulo de responsabilidad social, pero es mucho más grande y puede tener un impacto mucho mayor si es que se ve ya integrada en todo lo que hace la empresa, o sea, en la estrategia del negocio, ¿no? Que eso es lo que en realidad hemos hecho desde mi empresa, ¿no? Lo que yo he liderado ha sido ese diseño, esa estrategia integrada al negocio. Un ejemplo con Credicorp sería el caso de Yape. Totalmente, ¿no? Es una billetera digital que al final lo que ha sido un acelerador, o sea, clave de la inclusión financiera en el Perú, ¿no? O sea, y me acuerdo en la pandemia habíamos incluido financieramente a 500.000 personas. Hoy hemos pasado los 6,5 millones, ¿no? Entonces, ahí es que cuando te das cuenta de la escala de lo que puede tener cuando es integrado al negocio, ¿no? Y ahí viene justamente porque estás pensando en diseñar soluciones para el usuario, ¿no? Entonces, una mirada mucho más humana. No es diseñar desde el escritorio, ¿no? Es acercarte a las personas, conocerlas, entender sus necesidades y empezar a pensar en cómo tú diseñas soluciones que atiendan estas necesidades. Y ya si vas a un nivel más allá, es cómo te ayudan a cerrar brechas, como era el caso de la inclusión financiera, ¿no? Claro, tenemos un porcentaje muy alto de gente que no está utilizando el sistema financiero. Se necesita utilizar, si tú quieres crecer, si te quieres formalizar, necesitas hacer uso del sistema financiero. Y Yape llega con, ¿no? Antes de Yape era otra situación, después de Yape vivimos otra realidad, ¿no? Sí. Mucha gente ya necesita tener una cuenta, definitivamente necesita insertarse en el sistema financiero. Y ni siquiera una cuenta, o sea, con tu DNI puedes abrir Yape, ¿no? Ni siquiera tienes que tener una cuenta, o sea, la cosa es llegar a las personas con soluciones súper simples, porque a veces uno dice, ¿qué tiene que ver Yape con la inclusión financiera, no? Creo que lo primero es que estás derribando barreras, ¿no? Hay gente que se siente, por ejemplo, cohibida de llegar a un banco, ¿no? Dicen, oye, no entiendo cómo funciona, me hablan en complejo,
¿no? En Yape es una aplicación que te bajas del celular y es facilísima de usar, ¿no? Y usa lenguaje simple. Y otra cosa, por ejemplo, que es algo que veo cuando vamos a campo y tal, y le preguntamos a las personas si realmente ha mejorado su calidad de vida con esto. Y claro, te cuentan historias como que antes para ir a apagar la luz tenía que tomarme un bus, llegar, ¿no? Pasarme 3 horas hasta llegar a la ciudad, hacer la cola en el banco, pagar la luz y regresarme a mi casa 3 horas más. Entonces, un día perdido, o sea, un día de trabajo perdido. Y bueno, si quieres trabajo o cualquier cosa que quieras hacer con ese tiempo se libera cuando tienes una solución fácil, ¿no? Pero otra vez pensada en la persona, en el ser humano, ¿no? Y Yape en verdad nace con esa visión de, esa obsesión de resolver los dolores de los peruanos. O sea, ¿qué cosa es un dolor de un peruano? Que no puede acceder al crédito, ¿no? ¿Y el crédito qué hace? Hace que puedas tener pues un salvavidas cuando lo necesitas, que puedas crecer, que puedas pagar los estudios de tus hijos, ¿no? Y Yape también está yendo en esa dirección de, ¿no? de brindarle acceso al crédito a las personas, ¿no? ¿Y hay alguna data de, no sé, del beneficio finalmente con los peruanos? Si han logrado mayores ventas, en el caso, no sé, de un ambulante que ahora utiliza Yape y que puede generar mayores ventas. ¿Hay algún tipo de O sea, de sí hay resultado? data y de hecho la medimos todo el tiempo. Y sí, claro, no tengo ahorita las cifras explícitas para comentártelas, pero sí sabemos que hay un efecto positivo en que la gente empieza a recibir más ingresos. Y bueno, hicimos un estudio también el año pasado para validar este tema de la mejora en la calidad de vida, ¿no? Entonces hicimos toda una encuesta estadísticamente significativa con usuarios de Yape de distintos segmentos, de distintas actividades. Y el 94% declaraba que habían tenido una mejora en la calidad de vida, sobre todo por el tiempo que ahorraban, ¿no? En no tener que desplazarse generalmente a hacer los pagos y también en poder recibir más pagos de personas que no necesariamente tienen efectivo, ¿no? Efectivamente, le han Sí, cambiado la vida a la gente. sí. Bueno, y ha sido una iniciativa que otros bancos también han imitado, ¿no? En buena hora, ¿no? Que ya En más... buena hora. O sea, estos no son juegos de suma cero, ¿no? Eso es lo que creo que es algo que distingue mucho a las personas que se dedican, ¿no? a la sostenibilidad o que trabajan en iniciativas sostenibles, que es, al final todo tiene un efecto multiplicador mientras más se sumen, ¿no? Entonces es mejor que las empresas vayamos en esta ruta y que nos impulsemos también a innovar, ¿no? O sea, la competencia también ayuda a que uno mejore y a impulsar esta visión, ¿no? de impacto. En pocas palabras, estamos hablando de una mirada humana. Vamos Sí. desde la persona. Cuando hablamos de sostenibilidad desde la persona, Ujú, ¿cómo, ujú. cómo se enfocaría? A ver, yo creo que lo primero, y que es algo que uno va aprendiendo, es que hay que salir del escritorio. O sea, si uno diseña desde el escritorio, si no conoces a tu usuario final, no estás respondiendo necesariamente a sus necesidades, sino a lo que tú piensas que necesita esa persona, ¿no? Entonces, uno tiene que salir, tiene que observar, tiene que escuchar, tiene que conversar. Y creo que lo más importante es que tienes que partir desde la empatía, ¿no? Y la empatía, al final, creo que lo que busca es ver con los ojos del otro, no con tus ojos, ¿no? Entonces es como, ya, ¿cómo vive esta persona, no? ¿Qué necesita? ¿Qué le duele? Y no solo qué me dice, sino qué cosa veo yo que hace esta persona, cómo interactúa con su entorno, que te lleva también a una visión más territorial, porque si tú diseñas soluciones para un usuario, por ejemplo, en Lima, no tiene las mismas necesidades que una persona en la selva o en la sierra. Incluso en la sierra tienes la Sierra Norte, la Sierra Sur, la Sierra Centro, y tienen dinámicas muy distintas, geografías distintas, barreras distintas. Entonces, de verdad que sí hay que tener estrategias bien personalizadas o bien específicas, ¿no? Con esta visión más país, ¿no? Daris, ¿las empresas deben involucrarse? O sea, ¿deben 100%. cambiar el chip un poco y... Sí. O sea, hay algo que dice uno de los impulsores de la sostenibilidad globales, que es Paul Polman, que él era el ex CEO de Unilever, ¿ya? Y él lo que comentaba es que no puede haber empresas exitosas en entornos que no lo son. Entonces, y yo creo que eso lo vivimos en el día a día, ¿no? O sea, si las empresas no se involucran en mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar el entorno en el que todos vivimos, entonces no vamos a tener un país viable, ¿no? Entonces sí, para mí es clave, crucial. Y además la sociedad lo espera. O sea, nosotros todo el tiempo hacemos estudios hacia la opinión pública y bueno, ya hay estudios de terceros y demás que hablan de esta expectativa de la sociedad, de las personas, sobre todo los jóvenes, de que las empresas se involucren en las problemáticas del país. O sea, no es
O sea, ni siquiera va solo en hacer bien las cosas desde tu empresa, ¿no? De tratar bien a tus trabajadores, de tener buenos productos y servicios, ¿no? Tener buenas experiencias, sino es qué más estás haciendo por el país. O sea, sí, la sociedad lo espera. Entonces, sí, para mí es clarísimo que las empresas tenemos que involucrarnos cada vez más. Y los jóvenes peruanos lo están demandando, Sí. ¿no? Quieren trabajar en lugares con propósito. Totalmente. O sea, yo lo veo en entrevistas, ¿no? En entrevistas que hacemos a gente que entra a la organización, lo primero que me preguntan es, bueno, ¿qué impacto voy a tener? O sea, eso no lo veías hace 20 años, ¿no? Pero hoy sí. ¿Cuánto me vas a dar acá? ¿No? Claro, ahora son las 2. Bueno, por lo menos. Pero está bien, ¿no? Que es lo mismo, yo creo que eso se traduce justamente a la visión de sostenibilidad empresarial, ¿no? Que es cómo desde mi negocio y haciendo soluciones rentables puedo atender estas necesidades de la población y del país, ¿no? Y estás utilizando, me parece, el orden correcto, ¿no? Una solución rentable. Empezamos por ahí. Tiene que ser rentable para poder ser, ¿no? Poder dar un servicio finalmente y ahí dar o descubrir qué necesidad puedes resolver, ¿no? Es que además la rentabilidad lo que te permite es que sea escalable, que sea sostenible en el tiempo, que no sea algo que se apague, y además te permite justamente invertir, por ejemplo, en innovación, ¿no? O sea, ahí es que se genera este círculo virtuoso, ¿no? Te pregunté por persona, ¿no? Ahora vamos a empresas. Decenas de miles, centenas de miles tal vez de MIPES o de gente que sale a buscar, ¿no? A ganarse el pan todos los días, a chambear. ¿Cómo podemos hacer que ellos accedan a un financiamiento formal? A ver, sí hay una brecha de acceso bien grande. O sea, hay millones de MIPYMES que hoy por hoy no tienen acceso al crédito. De hecho, creo que solamente 1/3 de las formales tienen acceso al crédito hoy. Y eso se explica por un montón de factores. O sea, primero, claro, la informalidad, que lo acabas de comentar, esa es una barrera grande y es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Desde políticas públicas hasta qué hacemos también las empresas para acercar, ¿no? a las MIPYMES hacia la formalidad. Y la formalidad además no es binaria, no es que eres formal o eres informal, ¿no? Hay todo un espectro, ¿ya? Entonces, pero es importante la formalidad, ¿por qué? Porque te permite tener mejor data para evaluar el riesgo. Entonces, si tú puedes evaluar mejor un riesgo, puedes acceder a un crédito, ¿no? O sea, es digamos, la puerta de entrada, ¿no? Pero otras formas, creo yo, de llegar al crédito, primero también es derribar las barreras de percepción de las propias MIPYMES, ¿no? Hay MIPYMES que tienen miedo de endeudarse, ¿no? Porque dicen, ¿qué pasa si no puedo pagar el crédito? ¿Me voy a enredar? A veces no entiendo la letra chica. Entonces también viene de un tema otra vez, de la empatía, ¿no? De pensar, bueno, ¿cómo hago para enseñar mejor cómo funciona mi producto, ¿no? Para cuidar a este cliente de que si toma este crédito efectivamente pueda pagarlo? Entonces ahí también, por ejemplo, ¿no? En mi banco tenemos políticas específicas para que los asesores de negocio evalúen bien a sus clientes y sepan hasta dónde pueden endeudarse y hasta dónde no, ¿no? Entonces, y yo la verdad lo he visto en la cancha porque he visitado varios microemprendedores y me dicen, ¿no? Bueno, yo quería que me presten más, pero mi asesor no me dejó y felizmente no me dejó, ¿no? ¿Por qué? Porque si te sobreendeudas ya entras en un problema. Si no puedes pagar, después terminas excluido del sistema financiero, ¿no? Y piensa que no funciona. Y piensan que no funciona. Entonces, creo que el tema de inclusión financiera, tanto para personas como para las MIPYMES, tiene que partir desde una perspectiva de inclusión financiera responsable. Otra vez pensada en la persona o en la microempresa, ¿no? En qué le va a hacer bien. No es solamente hacer negocio para hacer negocio, hay que hacerlo bien. Has mencionado Yape, ayuda a la inclusión financiera, de hecho, y una facilidad de poder hacer pagos o recibirlos. Has mencionado Mi Banco, ¿no? Que también le da créditos a personas que normalmente no pueden acceder a créditos. Vámonos a otro rubro, no sé, consumo masivo, algún otro ejemplo donde también se aplique la sostenibilidad. Yo creo que hoy la sostenibilidad en verdad se está aplicando en muchísimos sectores, ¿ya? O sea, por ejemplo, tienes, bueno, cementeras, ¿no? Las cementeras que están innovando en sus productos para que tengan una menor huella de carbono, pero también haciendo programas, por ejemplo, para poner pisos en las casas de las personas. Tener un piso adecuado en la casa de una persona te ayuda a reducir cosas como la anemia, ¿no? Y la anemia evidentemente está vinculada al desarrollo de las personas en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una iniciativa ya pensada en el desarrollo del país, ¿no? Más allá de, por ejemplo, cierre de brechas de infraestructura.
Si te vas a consumo masivo, ¿no? Alimentos saludables, fortificados en hierro, otra vez asociados a la anemia. Entonces hay una serie de iniciativas que tú puedes tener, por ejemplo, en las empresas agroindustriales, ¿no? ¿Cómo trabajas con el pequeño agricultor? ¿Cómo ayudas a que tenga riego por goteo, tecnificado, que haga un mejor consumo del agua? ¿Cómo generas capacidades para que tenga una mayor producción? Y todo eso otra vez son círculos virtuosos, porque si al agricultor pequeño le va bien y produce más, digamos, a la agro, que es un poco más grande, que acopia de ellos, tiene ¿no? un insumo mucho más estable, ¿no? Una oferta más estable. Entonces, creo que se trata de pensar justamente en todas estas cosas de círculos virtuosos, ¿no? O sea, en toda la cadena. No, de todas maneras. Estamos con la gran Daris Gubins, que nos está dando una cátedra de sostenibilidad y vamos con preguntas. Quiero preguntarte no solamente de empresas grandes, sino también las pequeñas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros también hacer un aporte? Se debe poder, ¿no? Vamos con eso, ya regresamos. Espérenos, ahorita nomás venimos y seguimos. Cuando hablamos de potenciar al Perú, hablamos de educación. Por eso, iniciativas como Becas Grupo Romero están abriendo oportunidades reales para emprender o encontrar trabajo. Daris Gubins, que nos va a responder para los que tenemos una empresa pequeñita. ¿Ah? ¿Podemos ser sostenibles? ¿Cómo podemos sumar? Todos podemos ser sostenibles, ya desde un individuo, una microempresa. De hecho, hay varias microempresas que lo son, una empresa mediana, una empresa grande, corporativa. O sea, creo que a todos los niveles se puede integrar la sostenibilidad. Parte primero por encontrar cuál es este propósito, ¿no? de la empresa. Si es que hablamos de una microempresa, paso uno, ¿no? Y que ese propósito tiene que ir más allá de simplemente generar utilidades y rentabilidad, que obviamente hemos hablado, súper importante, pero cuando estás pensando en qué cosa puedes hacer tú que beneficie a otras personas, otra vez partiendo de este enfoque humano, ya estás adoptando un enfoque de sostenibilidad, ¿no? Entonces, un servicio, un producto, algo que le resuelva un dolor a una persona, eso ya es un enfoque de sostenibilidad. Entonces, partir por el propósito. Lo otro que creo que es súper importante es que siempre hay que partir por casa, ¿ya? Entonces es cómo tratas tú a tus colaboradores, ¿no? A tus empleados. O sea, qué beneficios les das, cómo los ayudas a generar también más capacidades, a crecer en el tiempo, a sentirse contentos de venir a trabajar. O sea, eso también es un enfoque de sostenibilidad y impacto. Sostenibilidad es igual a sumar. Es igual a sumar. Empujar y empujar. Exactamente. Y mira, y lo tercero te diría, creo que no hay que menospreciar a la empresa pequeña, al contrario. O sea, y además hay muchas. Entonces, también pensar en el poder que pueden tener cuando van en bloque, ¿no? Cuando se asocian, cuando piensan en conjunto, porque ahí puedes tener mucha incidencia, ¿no? O sea, asociaciones, por ejemplo, de bodegueros, ¿no? Una asociación de bodegueros. ¿Qué cosa pueden hacer? Se pueden aglomerar para empezar a negociar mejores precios entre ellas, para generar propuestas de valor también diferenciadas para sus clientes, incluso para hacer mejores estrategias para atraer, ¿no? a las personas. Pero entonces esta asociatividad también puede usarse para la incidencia en políticas públicas, ¿no? Y sí puede generar un cambio en el país. Entonces tú puedes ser pequeño, pero si te juntas con otro, puedes tener mucha fuerza, ¿no? Entonces, ahora con las redes llegan lejísimo. Exactamente. Vámonos al gobierno, al Estado. Condiciones que deben existir para que más empresas puedan adoptar esta estrategia de sostenibilidad. O sea, creo que parte, yo creo por la apertura de trabajar juntos. O sea, definitivamente se puede hacer mucho más si articulamos sector privado y sector público. Entonces creo que tiene que haber apertura de ambos lados para trabajar juntos, ¿no? Otra vez con esta visión de sumar por un país más viable, más próspero. Creo que hay mucho por hacer en temas de políticas públicas. Por ejemplo, volviendo al tema de inclusión financiera, ¿no? Si queremos habilitar la inclusión financiera, hay que invertir en conectividad. O sea, y esto a nivel masivo en todo el país, ¿no? Porque ya las herramientas cada vez se vuelven más digitales. Eso clave. Foco en educación financiera, ¿no? ¿Cómo haces? O sea, el rol del Estado en realidad es clave para las poblaciones más alejadas, que a veces al sector privado nos cuesta llegar. Igual estamos trabajando en eso, pero ahí el rol del sector público, es clave, ¿no? Políticas públicas,
articular también, por ejemplo, en temas de informalidad, ¿no? ¿Cuáles son esas trabas para un microemprendedor para ser informal? O sea, una parte importante viene, por ejemplo, por la dificultad de solicitar licencias. Para una empresa, finalmente, es importante, o sea, ¿qué beneficios le puede dar directamente contar con una estrategia de sostenibilidad? ¿No? Quiero cambiar la estrategia de mi empresa. Vamos a desarrollar una estrategia de sostenibilidad para el año 2026. Primero te diría que te vayas al 2030 porque son estrategias de largo aliento. O sea, creo que algo que es bien importante recalcar con la sostenibilidad es que tienes que tener una visión de largo plazo. O sea, los cambios no se dan de la noche a la mañana, se van dando de a pocos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el caso de Yape, o sea, Yape ha sido rentable después de 8 años, ¿no? Ha habido que esperar y hay que tener paciencia. Pero, ¿qué les diría? ¿Cómo genera valor esto? O sea, otra vez hay que partir desde el núcleo del negocio. ¿Qué cosa es lo que mejor sabemos hacer como empresa? Entonces, hay que anclarse ahí y ver ya. Entonces, si yo sé hacer esto bien, si yo sé diseñar productos, servicios, dar buenas experiencias, ok, entonces, ¿cómo eso lo pongo a resolver estas brechas que pueda tener el país, ¿no? ¿Cómo empiezo a cerrar brechas de inclusión financiera, de educación financiera, de acceso al crédito? Bueno, esto para mi industria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cierran las brechas desde ahí? ¿Qué te genera eso? ¿Qué valor te genera que puedes acceder a mercados que antes no tendías? Entonces, al final es una ruta de crecimiento clarísima. Entonces, crecimiento de las personas, crecimiento del país, pero crecimiento también del negocio, ¿no? Otra vez, esto no es filantropía, ¿no? El impacto no es necesariamente filantropía. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que además te da legitimidad, ¿no? Y vivimos en un entorno ahorita de mucha desconfianza. Entonces, cuando uno realmente demuestra que está comprometido con el país, demuestra que está comprometido con generar impacto desde lo que haces, yo creo que eso genera mucha legitimidad en las personas, ¿no? Y hablando de la expectativa de las personas que hablábamos hace un rato, ¿no? Que esperan que la gente se involucre en las problemáticas grandes del país, ¿no? Entonces, genera legitimidad. Y si hablamos ya de acceso a mercados, de financiamientos, hay una serie de inversionistas a nivel global, local, etcétera, que están interesados en fondear iniciativas, ¿no? En invertir en empresas responsables. Entonces, puede ser desde la perspectiva del inversionista, desde la perspectiva del propio consumidor, ¿no? O sea, y desde los trabajadores, lo que hablábamos, ahora los jóvenes lo que quieren es trabajar en empresas que puedan generar un impacto positivo en el entorno, ¿no? Qué importante. Daris, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con unas conclusiones que siempre hacemos. También conclusiones potentes. Regresamos entonces. Buenísimo. Ya nos esperan, ¿no? Daris, vamos con las conclusiones. 3 conclusiones que vamos a resumir lo que hemos estado conversando el día de hoy. Primera conclusión, todos podemos ser sostenibles. Me ha sorprendido, yo pensé que solamente las grandes empresas. No, nada más alejado que eso. O sea, todos podemos ser sostenibles, desde donde nos toque. Persona natural, caminando por la calle, sí. Lo puedo lograr. Sí, por ejemplo, siendo mejores ciudadanos. Esa es una forma de ser sostenible. Cuidando nuestro medio ambiente y, por supuesto, teniendo más empatía, como lo mencionaste, entre todos. Sí. ¡Qué bonito! Segunda conclusión, el Estado tiene responsabilidad, ¿no? Si queremos incluir digitalmente a todo nuestro país, tiene que haber un esfuerzo de parte del Estado, ¿no? ¿Sería así? Definitivamente. O sea, es lo que te comentaba de llegar a las zonas más alejadas. O sea, ahí hay una gran necesidad del Estado, ¿no? De cubrir esas brechas, sobre todo en conectividad, por ejemplo, ¿no? Claro, la empresa privada, y estamos de acuerdo, tiene que involucrarse. De todas maneras. Pero el Estado también tiene que hacer su parte para que sea factible. O sea, todos, ¿no? Al final el sector público, sector privado, ciudadanos, todos tenemos que involucrarnos. Y tercera conclusión, como dijo el gran Paul Polman, acá lo apunté en mi libretita potente, no puede haber empresas exitosas si es que el entorno no lo es. Es correcto, ¿no? Es correcto. Tenemos que ver de que todos salgamos adelante en comunidad. Los círculos virtuosos. Los círculos virtuosos, Daris, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Tienes que regresar a otra más bonito. Lindo. Y ahora te quiero pedir que nos des, por favor, tu mirada de un Perú potente. Para mí un Perú potente es un Perú en el que confiamos el uno en el otro, no importa de dónde vengamos, pero donde haya confianza, donde estemos pensando todos en el bien del país, ¿no? En construir un mejor Perú, un Perú potente.
y donde realmente tengamos una visión de futuro, ¿no? Donde podamos imaginarnos un Perú mejor para nuestros hijos, para nosotros. Imaginarnos y realizarlo. ¿Se puede? Se puede. Ah, lo vamos a ver Lo vamos a ver. antes de llegar a viejitos. De todas maneras. De todas maneras, ¿no? Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Marco. Y con ustedes hasta el próximo programa. Ya nos vemos, ¿ah? ¡Chau!